Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y muy buenos días, amigos, en este 31 de mayo, domingo de la Santísima Trinidad. Es el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Hoy es el programa 1986, en el que vamos a contarles lo más destacado de estos últimos días, hoy con Mila Sánchez en el control de sonido. Cada día, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. El lunes se publicó la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. El Papa recibió el miércoles en audiencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en vísperas de su viaje a España a partir del próximo sábado 6 de junio y del que les contaremos las últimas novedades en el programa previsto. Además, hoy se celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a los religiosos de vida contemplativa, en una semana en la que se ha celebrado la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos. Y en Toledo se ha inaugurado la exposición primada y se ha celebrado el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El lunes se publicó la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Con motivo del 135 aniversario de la Rerum Novarum, el Papa reflexiona en ella sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial, con un llamamiento a promover la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz. En esta era digital, León XIV considera necesario desarmar las tecnologías para que se pongan al servicio del bien común y la dignidad humana, a superar la teoría de la guerra justa, relanzando el diálogo y el multilateralismo frente a lógicas que transforman la inteligencia artificial en un instrumento de dominio, de exclusión o de muerte. Vamos a recordar algunas ideas centrales de esta encíclica con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Muy buenos días, Faustino. En esta encíclica, el Papa reactualiza la doctrina social para responder a otra revolución industrial marcada por el desarrollo de la inteligencia artificial, que, como estamos viendo, comporta nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y del trabajo. El texto comienza, como es habitual, con las palabras que la titulan Magnífica Humanidad y lo articula a través de 5 capítulos en los que se interroga con valentía e incluso con crudeza sobre el mundo que estamos construyendo y plantea que cada persona debe ser colaborador en la obra de la creación y no un espectador resignado ante los procesos tecnológicos que limitan su libertad y su responsabilidad. Lógicamente, dedica mucho espacio a la inteligencia artificial y recuerda que no es neutral porque puede aumentar la participación y la justicia o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión. Al Papa le preocupa que un poder de tal magnitud se concentre en pocas manos y provoque nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades. En el texto, además de citar a Tolkien, también señala a Viktor Frankl, Hannah Arendt, incluso a Pablo Picasso, Beethoven, el Guernica y películas como La lista de Schindler. Se detiene también en profundidad en los conflictos bélicos en un mundo en estado de beligerancia permanente que ha rehabilitado la guerra como instrumento de política internacional. En este caldo de cultivo, la proliferación de la inteligencia artificial para uso bélico hace urgente detenerse a reflexionar sobre hacia dónde estamos llevando el mundo actual. Sobre esta herramienta que influye en la vida, la inteligencia artificial que moldea decisiones y cambia la forma de combatir la guerra, nos llega también desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Faustino, buenos días. Son tan numerosos y apasionantes los temas tratados por León XIV en su primera encíclica que es difícil seleccionar uno solo para comentar. Dadas las trágicas circunstancias del momento que atraviesa el mundo, he decidido recoger lo que Magnificat Humanitas afirma en su capítulo 5 sobre la normalización de la guerra. El Papa reconoce que en los últimos 60 años han estado marcados por conflictos de una ferocidad impresionante, que hoy asistimos a una preocupante rehabilitación de la guerra como instrumento de la política internacional y que la revolución digital está modificando la gramática de los conflictos.
Como se recordará, San Agustín en su libro La ciudad de Dios acuñó el concepto de guerra justa, vigente en la Iglesia durante siglos, pero que el magisterio de los papas contemporáneos ha ido matizando. Lo hizo Juan XXIII con la Pacem in Terris al afirmar que en una época que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener la guerra como un método apto para resarcir el derecho violado. Robert Prevost, que se define discípulo de San Agustín, va más allá y afirma que hoy más que nunca es importante reiterar la superación de la teoría de la guerra justa. Más adelante subraya que no es lícito confiar a la inteligencia artificial decisiones letales o, en cualquier caso, irreversibles. No existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable. Contra la normalización de la guerra, el Papa propone al mundo en la era digital la civilización del amor, que no es una utopía ingenua, sino un proyecto exigente que puede generar un orden internacional estable, transformando la convivencia de simple consistencia armada en comunidad de destino, como deseaba Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. El Papa recibió el miércoles en audiencia durante 45 minutos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el próximo viaje de León XIV a España como telón de fondo y con la necesidad de fomentar un diálogo fructífero con la Iglesia basado en el respeto mutuo. ¿De qué temas hablaron, Eva? Según el comunicado del Vaticano, las conversaciones fueron cordiales y se expresó satisfacción por el inminente viaje del Papa a España, una señal de las buenas relaciones que existen entre la Santa Sede y nuestro país. Y a partir de ahí, el Vaticano, que es siempre muy cauto y escueto en sus comunicados y mide cada palabra, tan solo es necesario leer entre líneas en la frase que dice: se vio la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común. Con solo leer esta frase nos damos cuenta de que para la Santa Sede es evidente que existen fricciones serias entre la Iglesia y el gobierno español y que existe un clima crispado en la sociedad española que demanda un diálogo sin exclusiones. Y respecto a los contenidos concretos de la conversación, según Pedro Sánchez, abordaron temas como la defensa de la paz, la carrera armamentística, la lucha contra la pobreza y especialmente sobre la inmigración, un tema que, reiteraba el presidente, estará muy presente en el viaje a España, especialmente en la etapa en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La Iglesia Católica y también el Gobierno de España tenemos, creo, que una sintonía bastante elevada. Nuestra posición es conocida. Una migración ordenada, e insisto, ordenada, abre oportunidades para los países de origen, también para los países de acogida, crea prosperidad compartida y nos hace, además, entender que la dignidad humana, indiferente a toda persona, está por encima de todo. Trataron además el vínculo imprescindible entre la ética y la inteligencia artificial. Como es tradicional, hubo intercambio de regalos. Sánchez obsequió a León XIV con la escultura de un caballo español como testimonio de los vínculos que los caballos españoles han mantenido con el papado a lo largo de la historia. Y por su parte, el Papa le regaló una copia de su primera encíclica. Además, después del Papa, Pedro Sánchez se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Y les contamos también que en la audiencia a miembros del Intergrupo de Demografía del Parlamento Europeo, León XIV exhortó a evitar políticas contradictorias que aparentemente favorecen a la familia, pero que en realidad son discriminatorias y exaltan el aborto. El Papa también ha participado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana y en la audiencia general del miércoles reflexionó en su catequesis sobre la continuidad de la reforma litúrgica con una adaptación a las exigencias de los tiempos, pero sin perder la tradición. Cuéntanos, Eva.
Sí, como decías, el Papa continuó su catequesis centrándose en uno de los documentos más relevantes del concilio, invitando a respetar las normas de la liturgia, evitando realizar modificaciones por iniciativa propia, con el fin de no desorientar a los fieles. En esta intensa semana, el Papa también ha recibido a los ministros de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos reunidos en Roma para debatir sobre salud mental, tecnologías digitales y el bienestar de los estudiantes. Emil Seculda es la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, una de las organizadoras del Vaticano. El encuentro Caminos de Esperanza tiene como fin la reflexión y la acción en torno a un tema que no siempre es visibilizado, que es el de la salud mental, que a consecuencia de las nuevas tecnologías hoy afecta a todas las edades de la vida. La nueva encíclica Magnificat Humanitas nos dice que la educación y la formación es el camino. Y para eso se necesita que todos trabajemos juntos en nuevos programas, pero también en nuevas legislaciones. Por otra parte, el Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica, CARIS, se ha reunido por primera vez con el Papa León XIV en el Aula Pablo VI, en un encuentro enmarcado en la preparación para el Jubileo de la Renovación Carismática que se celebrará en Tierra Santa en 2027. Y ayer sábado por la tarde, el Papa se despidió del mes de mayo rezando el rosario por la paz en la gruta de Nuestra Señora de Lourdes en los Jardines Vaticanos, al que se unieron santuarios marianos de distintas partes del mundo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Faltan 6 días para la llegada del Papa a España y en la cuenta atrás nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en numerosas informaciones sobre los preparativos de los distintos lugares que figuran en la agenda prevista de León XIV. La presencia del Papa en las primeras jornadas en Madrid movilizará un gran operativo de seguridad con miles de agentes, servicios municipales y emergencias de la capital, donde se ultiman los escenarios para los encuentros como el que tendrá lugar en la tarde del domingo con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena. José Melero, buenos días. Buenos días. A partir de las 5 de la tarde, el Movistar Arena se convertirá con la presencia del Papa en un espacio para el diálogo y la reflexión de distintos ámbitos de la vida social para destacar al valor de las personas e instituciones que contribuyen a construir una sociedad más humana, justa y fraterna. Un encuentro para tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte que van a presentar los periodistas Lara Siscar y Carlos Franganillo, y en el que el actor Antonio Banderas va a reflexionar sobre fe y cultura con la actuación de la bailaora Sara Vara. Desde el ámbito educativo y científico, el vicerrector de Planificación de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, ofrecerá una reflexión sobre el papel de la educación y la investigación en la promoción integral de la persona. En el mundo de la economía está prevista la participación de los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, además del presidente de la COE, Antonio Garamendi. Ya desde el mundo del deporte, la exjugadora de bádminton, Carolina Marín, y la nadadora Teresa Perales compartirán una reflexión sobre la superación y el valor del deporte como espacio de inclusión y esperanza. Y ya el broche de oro correrá a cargo de la cantante y compositora Rosalén, que va a recordar algo muy humano, que también en la búsqueda, incluso en la incertidumbre, hay esperanza. Y los detalles del encuentro multitudinario que el Papa protagonizará con amplias representaciones de las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares en el Estadio Santiago Bernabéu nos los cuenta Victoria Montaner. Buenos días. Buenos días, Faustino. David Bustamante, Daniel Dijes, El Pulpo, Santi Rodríguez o Jorge Blas se encargarán de acoger a 70.000 personas en el Santiago Bernabéu. Es la segunda vez que un pontífice pisa este campo de fútbol. Fernando Rubio es parte del equipo organizativo. Todas las actuaciones están pensadas y ordenadas a entender lo que queremos transmitir, la riqueza de la Iglesia de Madrid, y cada uno pondrá lo mejor de sí, desde Jorge, que hará magia, a los cantantes que harán pues su magia artística, que es la música, al servicio de entender la belleza y la riqueza de nuestro pueblo. El evento arrancará a las 4:30, abrirá sus puertas a las 3 y el Papa llegará sobre las 7, justo después de que veamos un momento histórico: a la Virgen de la Almudena y al Cristo de Medinaceli procesionar dentro del estadio. Y también, claro, habrá muchos momentos de oración, de diálogo y de presentarle al Papa los retos, las esperanzas y el crecimiento de la Iglesia española. Le hemos buscado y hemos soñado
recibir al Santo Padre en casa, que sea lo más parecido a un salón. Te dejo a la imaginación lo que quieras. Piensa en un salón de casa y acertarás. Como han explicado, un evento pensado para que el pontífice se sienta en casa y para celebrar su histórica visita a España. El Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas ha preparado también un especial regalo que recibirá el Papa León XIV. COPE Madrid, Toñi López, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un árbol de madera elaborado en uno de los talleres del Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas es el regalo que va a recibir el Papa León XIV dentro de una semana. Mide unos 25 centímetros y está formado por piezas a modo de puzzle y guarda, nos dice la responsable del centro, Paula Alonso, mucho simbolismo. Como un testimonio del esfuerzo de muchas personas que hacen aquí un camino muy, muy dificultoso, pero bueno, simboliza la parte más positiva, la parte de renacer, de hacer algo bonito en a veces unos caminos oscuros. El regalo se le entregará al Papa durante su visita a Alcería, donde los miembros de la pastoral colgarán sus deseos en un árbol colocado en el patio del centro. Por eso creyeron que sería un bonito detalle que León XIV se llevara un recuerdo de ese momento. Alba Martín, la educadora social del CTA, será la encargada de entregárselo. La verdad que ha sido una sorpresa y bueno, me hace mucha ilusión representar a toda la pastoral social y lo tomo con responsabilidad y con alegría, la verdad. Los 10 participantes del taller de madera llevan meses trabajando en la idea de este regalo bajo las indicaciones de Fernando, uno de los usuarios más veteranos. Son 5 piezas y el tronco del árbol. Entonces las piezas van encajando y es un árbol de los deseos de unos, de otros, y eso es lo que hemos querido representar con él. En el acto del día 6, el Papa León XIV también recibirá un libro con las historias de superación de los usuarios de estos centros. El Gobierno ha aprobado que el viaje apostólico del Papa sea declarado como acontecimiento de especial interés público, lo que permitirá aplicar incentivos fiscales a las empresas patrocinadoras, así como a los particulares. Y ya se conocen también novedades de cómo será la presencia del Papa en Barcelona, con la incorporación al programa de la visita a la cárcel de Brians. Victoria Montaner. Las novedades de esta parte del viaje del Papa comienzan ya en el avión, que le llevará desde Madrid a Barcelona. El piloto del vuelo, Pablo Martínez Núñez, ha revelado que, si el tiempo lo permite, intentará sobrevolar la Sagrada Familia para ofrecerle una vista aérea única al pontífice antes de aterrizar en el aeropuerto del Prat. Llevo 26 años en Iberia volando y sin duda este será el vuelo más especial que haga mi carrera, no tengo la más mínima duda de ello. Si tenemos suerte, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial de ella. Cruzaremos los dedos, a ver si la meteorología acompaña. Allí le estará esperando el obispo de San Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, e irá directo a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para rezar junto a los fieles. Pero el primer gran encuentro masivo será en el Estadio Olímpico de Montjuïc, ese mismo martes. Una gran vigilia de oración y música ante 40.000 jóvenes. Aunque no han desvelado ningún artista ni han querido adelantar sorpresas, sabemos que habrá un momento de formación sobre el arquitecto y la Sagrada Familia. También que participarán músicos locales y que se habilitarán confesionarios a disposición de todo el que lo necesite. Así lo ha explicado Carlos Bosch, el director del Secretariado Diocesano de Pastoral en Barcelona. El acto con el Santo Padre en el Estadio Olímpico está pensado en 2 partes. La acogida será un momento con diferentes músicas, testimonios, alguna charla para recorrer un poco la catequesis de Gaudí, de la Sagrada Familia. Y después ya, en la vigilia de oración, pues ya participaremos de la presencia del Santo Padre, podremos escucharle, hacerle preguntas, plantearle nuestras inquietudes y tener un rato de oración con él. Y al día siguiente la visita al centro penitenciario será de 20 minutos y el Papa será recibido con un canto y escuchará el testimonio de 2 reclusas. Pero el momento cumbre llegará el 10 de junio a las 7 de la tarde con la Santa Misa en la Sagrada Familia. Habrá unas 8.000 personas entre el interior y el exterior del templo y el broche de oro lo pondrá la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo desde la fachada del Nacimiento, justo antes de que el pontífice retome su vuelo rumbo a Canarias y bendiga antes de volar la capilla del aeropuerto. Y en su presencia en Canarias y para conocer la realidad migratoria de primera mano, el Papa escuchará en el muelle de Arguineguín los testimonios de 4 personas y su historia de migración e integración, así como los de los servicios de rescate. COPE Las Palmas, Gustavo de Dios. Ya sabemos algunos detalles de lo que va a ocurrir el próximo 11 de junio en la mañana en Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Es lo primero que el Papa León XIV va a ver de Canarias. En Arguineguín, en un acto sencillo, se evocará lo ocurrido en el año 2020, cuando miles de personas llegadas en cayucos
desbordaron la capacidad de acogida de Canarias. Aquí el Papa escuchará testimonios de migrantes latinoamericanos y africanos. Escucharemos las palabras del Santo Padre y veremos una ofrenda floral como oración por los fallecidos en el mar. León XIV se va a acercar a un altar de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores, y pondrá sus manos sobre una cruz de madera con una gran carga de simbolismo. Calla Suárez, coordinadora del acto en Arguineguín. Está realizada desde hace muchos años con madera de patera, de una de las embarcaciones que llegó a Canarias. Desde Arguineguín el Papa se va a trasladar hasta la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí representantes de la vida religiosa y laical de la diócesis de Canarias le van a acompañar en un acto pensado para mostrarle la realidad pastoral de las islas en estos últimos años. Enélida Hernández, coordinadora de la visita de León XIV a Canarias. Del Papa conocerá de primera mano pues todo ese trabajo que estamos haciendo a nivel pastoral. No será el único acto relacionado con la migración, porque al día siguiente en Tenerife, León XIV va a visitar el Centro de Atención a Migrantes de Las Raíces, en La Laguna, reforzando el mensaje claro de humanidad sobre los migrantes. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. ¿Sientes el deseo de caminar junto a otros? Pues la Acción Católica General te invita al encuentro de laicos de parroquia los días 24, 25 y 26 de julio en Málaga. 3 días de oración, encuentro y misión para todos los laicos de nuestras parroquias, para niños, jóvenes y adultos, porque acompañar transforma. Compartiendo caminos, acompañando esperanzas. Infórmate en tu parroquia o en Acción Católica General. Te esperamos en Málaga. Vivir, soñar, amar y esperar, signos de una nueva humanidad. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Iglesia celebra en este domingo de la Santísima Trinidad la jornada Pro Orantibus, que este año lleva por lema Vida contemplativa, ¿por quién eres? Los obispos de la Comisión para la Vida Consagrada recuerdan que esta es una ocasión privilegiada para hacer visible, agradecer y sostener la vida contemplativa en un tiempo y contexto cultural marcados por la prisa, la dispersión interior y la tentación de medir la vida desde la eficacia inmediata. Ginés García Beltrán es el obispo de Getafe. Vida contemplativa, ¿por quién eres? Porque has dado el paso. Porque claro, la vida contemplativa no es un algo, sino que son hombres y mujeres dedicados a la alabanza divina y al bien de todos. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Quién lo sostiene? Sin duda que es el Dios trinitario el que sostiene, y por Él lo hacen, y por Él siguen alabando al Señor, y por Él siguen entregando su vida a la humanidad. El mensaje subraya la importancia de una existencia dedicada a la contemplación con una entrega profunda y silenciosa al servicio de la Iglesia y la humanidad. Nosotros tenemos que rezar por aquellos que rezan por nosotros. Tenemos que pedir que el Señor siga suscitando en su Iglesia vocaciones a la vida contemplativa. Es una alegría pensar que hoy, en medio de este mundo del ruido, de la prisa, de los extremos, hay gente que se siente llamada, que es llamada. Por eso, ¿por quién lo haces? Él es el que nos sustenta. Pidamos por ellos. Y les contamos ahora en Iglesia Noticia que se ha celebrado la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, en Madrid, con el lema Todos, 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 Kairós sinodal. Un lema que retoma el mensaje sinodal del Papa Francisco para la construcción de una iglesia acogedora, inclusiva y sin exclusiones. Una iglesia en la que la vida consagrada ha de ser siempre la casa común de puertas abiertas para todos. Cinta Bayo es la vicepresidenta de la CONFER. Decir todos, todos, todos no es solo una afirmación bonita, sino que es una llamada que nos compromete y mucho. Nos invita a mirar nuestras propias fronteras y a preguntarnos a quién nos sigue costando incluir. Tal vez también necesitamos hacernos preguntas más profundas. ¿A quién hemos ido dejando fuera sin darnos cuenta en nuestro camino? ¿Qué voces no están en nuestras mesas? Este todos no se construye en abstracto, sino en lo concreto de nuestras relaciones, en cómo escuchamos, en cómo participamos y cómo dejamos espacio a otros. Y es que este Kairós sinodal nos está pidiendo pasar de un todos dicho a un todos vivido. El presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego, animaba a vivir la sinodalidad como algo real y cotidiano.
somos privilegiados para vivir el Kairós sinodal en este momento del Espíritu. Por nuestra forma de vida, por la diversidad de nuestras comunidades, por la experiencia que tenemos de vivir y decidir juntos, estamos llamados a hacer de la sinodalidad algo real, concreto y cotidiano, algo que se traduzca en relaciones más abiertas, en espacios donde también lo diferente, lo incómodo o lo no previsto tengan cabida. Entre las principales constataciones surgidas durante los trabajos se ha destacado la necesidad de dar voz a las realidades silenciadas, afrontar experiencias ocultas dentro de las comunidades, fortalecer la sinodalidad interior para superar los propios miedos y hacer un esfuerzo sincero por ponerse en el lugar del otro. Cinta Bayo alentó a afrontar el futuro con esperanza. En no pocas ocasiones nos preguntan si la vida religiosa tiene futuro. Una pregunta legítima que no debe darnos miedo confrontarnos con ella. Sobre todo si nos ayuda a vivir más fielmente el presente, ya que, como también nos dice el Papa León en esta encíclica, nos dice así: el verdadero progreso, el futuro, nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. El balance final de la Asamblea es muy positivo. Jesús Díaz Sariego. Creo que salimos en un momento muy entusiasmados, llenos de oportunidades. Es un momento de gran esperanza. Es una levadura que quiere seguir fermentando la masa. Y el gran mensaje que podríamos enviar, no solo para la Iglesia, no solo para la vida consagrada, sino para la sociedad en general, que queremos seguir siendo puentes de diálogo y de encuentro, que queremos escuchar la pluralidad de voces que hay en nuestro mundo y queremos hacerlo todo desde la espiritualidad que el Evangelio nos marca. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El decano del Tribunal de la Rota Romana, Alejandro Arellano, presidió ayer en la Catedral de Toledo la misa conmemorativa del centenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad. Y en Toledo, en su catedral, se puede contemplar ya hasta el 14 de octubre la exposición Primada, una muestra para celebrar los 800 años del inicio de la construcción a través de 350 obras de autores como El Greco, Velázquez, Zurbarán o Lucas Giordano. Juan Pedro Sánchez Gamero es el deán de la catedral. Es una vida de 800 años muy intensa y con una fuerza para no solo para la ciudad de Toledo, no solo para la diócesis, sino también para toda España, porque son piezas y porque es dar a conocer precisamente todo ese balance de vida, de espiritualidad, de arte, de cultura. Yo creo que se descubre muy bien el alma de la catedral, lo que significa la catedral, lo que ha significado y sigue significando a lo largo de nuestra vida, de nuestra sociedad actual. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1986. El próximo domingo estaremos a esta hora en COPE con la programación especial del viaje del Papa en los minutos previos a la misa del Corpus Christi, si Dios quiere, en la Plaza de Cibeles. Feliz semana, un saludo de Faustino Catalina. Buenos días. París se ha convertido en un escenario de batalla campal cuando la celebración por la victoria del PSG en la Champions ha derivado en enfrentamientos entre la policía y la afición. En las calles, varios grupos de aficionados han levantado barricadas, incendiado mobiliario urbano y vehículos y han disparado a los agentes con fuegos artificiales. Ante el aumento de la tensión, la policía ha tenido que dispersar a los grupos implicados utilizando gases lacrimógenos. Según fuentes policiales, hay 416 detenidos, 283 de ellos han sido detenidos en la